necesita para poder sacar esa mercadería y comérsela en su casa y disfrutarla es plata. ¿Sí o no? Si no tenés plata, por más que vea los pavos esos que vienen embolsados, que vienen con el termómetro, no, él no se lo puede comer. Él dice, yo qué pedazo de pavo, sí, muy lindo, déjalo ahí. Anda para la tienda de las galletitas. Porque lo que se necesita es plata. Es decir, hay un pago por la riqueza. Yo quiero que entienda, cuando Dios te exhibe las cosas, Dios no te está cobrando con dinero, pero Dios está pidiendo obediencia y responsabilidad, que es el precio que debo pagar para poder exhibir la plenitud y alcanzar una unción. O sea, obediencia y responsabilidad me permiten a mí tomar y comer y poder crecer y sustentarme con lo que Dios me está dando, porque ¿de qué le sirve a Dios decirme hoy que la oración es buena si yo mañana, sin la obediencia y la responsabilidad, no practico lo que Dios me dijo hoy? Es decir, a mí no me produce nada, porque la única manera de que me produzca algo, esto que hoy estamos compartiendo acá, es decir, cuando yo salgo de acá, salgo con una actitud de cambio. Hay cosas que yo tengo que rever, hay cosas que tengo que cambiar. Dios me está pidiendo, yo conozco la palabra, sé lo que tengo que hacer, pero en lugar de decir que sé lo que tengo que hacer, tengo que empezar a hacerlo. ¿Me está comprendiendo? O sea, si nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios, sí podemos manifestar la plenitud en nuestra generación. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, Dios esperará todos los años que tenga que esperar hasta que gente se ponga de acuerdo para poder manifestar la plenitud. Pero lo peor de todo es que la plenitud no solamente es para que el mundo vea, que ya es suficiente, porque eso hace de que... Fíjese lo que dice Pablo al terminar este pasaje, porque él nos da un ejemplo. Escuche, dice verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, le pido que no desmayéis a causa de mi tribulación por vosotros, lo cual son vuestra gloria. O sea, lo que Pablo está diciendo, yo no tengo problema por sufrir, porque para mí el precio es suficiente que ustedes se den cuenta que Cristo existe y es una verdad. Si ustedes logran abrazar esta verdad, a mí me pueden meter preso, me pueden latigar en la espalda y si me cortan la cabeza, es un precio que estoy dispuesto a pagar, porque yo sé que ustedes están recibiendo el reino. Eso es lo que Pablo le dice a Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Ya no tengo problema con eso. O sea, primera cosa que te habilita el revivir o recibir la plenitud es que el precio de poder tener obediencia y responsabilidad para poder hacer tuya la riqueza y manifestar la plenitud, tan solo para que la humanidad conozca, es suficiente. Pablo lo demuestra con su vida. Tan solo con que ustedes se den cuenta, yo puedo sufrir, no importa, es suficiente. ¿Sí o no? Primer motivo para poder ser obediente y responsable. El segundo motivo es que es la forma de anunciarle a todo principado y a toda potestad como iglesia las riquezas de Dios y el poder de Jesucristo. O sea, por eso vos le podés gritar a un demonio 40 veces que se vaya y el tipo se te ríe de adentro. Porque la única manera de anunciarle tanto las potestades de las tinieblas y expulsarlas de una ciudad sobre el poder de Cristo, como poder manifestar y mover el reino o el ejército de Dios a nuestro favor, tiene que ver con un rango de autoridad que obtenemos con la plenitud. Es decir, no cualquiera puede movilizar los ejércitos, sino gente que está caminando en la unción, con la autoridad del Espíritu. La autoridad del Espíritu que se manifiesta por medio de la fe, dice Pablo. Por eso cuando los discípulos fueron a echar fuera un demonio, le estaban a los gritos, pero el demonio no salía. Entonces Jesús viene y dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de estar con usted? ¿Hasta cuándo he de soportarlo, generación incrédula? Y luego le dijo, este género no sale si no es con oración y ayuno. Y nosotros ya agarramos en la iglesia este género, el demonio no sale si no oramos y ayunamos. ¿Quién te dijo? Mira si un demonio va a salir porque vos no comas. Y el demonio dice, ay, por mí no comas nunca. ¿Qué tiene que ver eso? De lo que está hablando el Señor, de lo que habló cuando dice que este género no sale sino con oración y ayuno, es de la incredulidad. La incredulidad con oración y ayuno es cancelada. El tema es ayunamos, oramos, para que la unidad de la fe crezca, porque la fe es lo único que me permite absorber la riqueza, y las riquezas son lo que me llevan a la plenitud, y la plenitud es lo único que me da autoridad para poder que la gente pueda ver, para anunciárselo a las tinieblas, para anunciárselo a la luz y mover los ejércitos de Dios, y por otra parte para vivir en abundancia.
¿Está comprendiendo, iglesia preciosa? Es decir, lo que Pablo está diciendo es que es necesario que nuestra fe se desarrolle y se fortalezca para que nosotros tomemos lo que Dios nos dice con una fe tal que la podamos poner por obra. Nosotros decimos, yo tengo fe en el Señor. Está bien, y cuando el Señor te dice que hagas tal cosa, ¿la haces? No, sí, yo sé que hace rato que me está diciendo que haga tal cosa. Entonces, ¿cuál es tu fe? Si tu fe se supone que se traduce en obediencia, si Dios te dice que abras una puerta y no ves ninguna puerta, o si no, yo tengo mucha fe en Dios, pero estamos esperando en el Señor. Estás esperando ver si Dios te dijo que abras, andar por lo menos y agarrarte de un picaporte imaginario, porque si Dios te dijo que hay una puerta, hay una puerta. Entonces lo primero es que el mundo nos vea y ya con eso vale la pena que oremos, que ayunemos, que cancelemos nuestra incredulidad, que seamos personas obedientes y responsables, porque de esa manera tomamos la plenitud o alcanzamos la plenitud a través de absorber sus riquezas. ¿Me va siguiendo hasta acá? Segunda cosa es anunciar las potestades espirituales, porque el diablo y todos sus huestes espirituales de maldad que están vencidos y derrotados siguen haciendo de las suyas, siguen cautivando gente, siguen atrapando personas y lo que es peor todavía siguen afectando a muchos cristianos. O sea, que afecten a una persona que vive sin Dios es lógico porque está en tinieblas, pero que afecte gente en la iglesia es porque no alcanzamos la plenitud. Si dice que Cristo venció a todo principado y lo puso debajo de sus pies, es decir, de su cuerpo. ¿Dónde están los pies? En el cuerpo. ¿Y dónde puso a todas las tinieblas? Debajo de sus pies. ¿Y a quién le dio esa plenitud? ¿A quién le dio ese lugar, esa posición? A su iglesia. Es decir, ¿por qué la cabeza Dios se la llevó al cielo? Y porque si no hubiese dejado la cabeza acá hubiese mucho desastre. Cuando el Señor soltó una palabra en el principio de la creación pensando en redimir a la humanidad, Él le dijo que de la simiente de la mujer saldría aquel que le iba a herir en la cabeza al diablo. Aunque tú le dirás en el talón, Él te herirá en el calcañar. Y yo quiero decirte algo. Como el cuerpo somos nosotros, Cristo le hirió al diablo en la cabeza, ¿sí o no? Lo hirió de muerte, chao, fuiste. Aunque el diablo lo llevó a Cristo a la cruz. Así que Él quiere la venganza. Usted sabe que siempre el diablo anda buscando hacer lo contrario, ¿no? Por eso Él persigue el cuerpo de Jesús, pero la cabeza no la va a encontrar. Mientras que seas parte de la iglesia, nunca estarás herido de muerte. Por eso sos más que vencedor, porque te podrá herir en el talón, pero nunca en la cabeza. El problema es que nuestra manera muy pequeña de ver es que andamos llorando en los rincones porque sentimos la herida en el talón. ¡Ay, mira lo que me hizo el diablo! Dejemos de llorar porque la cabeza está allá arriba. Es decir, nunca te va a poder noquear el diablo, nunca va a poder vencerte, nunca va a poder derrotarte, porque tu cabeza no está acá en la tierra y nunca va a noquear a alguien pegando en él el talón. Déjalo que trate de perseguir tu talón, pero lo que nunca va a poder alcanzar la cabeza, porque la cabeza está sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús, para que su iglesia sea siempre nutrida, siempre dirigida, siempre en victoria. Por último, lo que hace que justifique absorber las riquezas para alcanzar plenitud es vivir bien. Diga conmigo, vivir bien. Porque la verdadera libertad viene por poder consumir parte de las riquezas, que es su verdad. Dice la palabra, yo conoceré la verdad y la verdad me hará ¿qué? Es decir, que tu libertad tiene una medida. Es una medida invisible, pero que se traduce en el mundo natural. La medida de tu libertad siempre será proporcional a la medida de la verdad que hayas consumido, no que conozcas. Yo sé gente que conoce mucho de la verdad de Dios, pero viven cautivos en sus emociones, en su corazón, en su economía, en su familia y en un montón de cosas. Entonces, ¿por qué conoces tanto la verdad? Y aunque la verdad te haga libre, vivís en tanta cautividad. Porque libertad es un proceso. Diga conmigo, libertad es un proceso. Y conocer la verdad no te habilita para ser libre, sino poder conocer en tu espíritu la verdad. Porque mucha gente conoce de Dios. Voy a hablar a cualquier persona y decir, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. ¿Y a dónde fue? Murió en la cruz. ¿Y por qué murió? Por nuestros pecados. ¿Pero tuvieron un encuentro con Él? No, tienen un conocimiento, pero nunca su espíritu se enteró de ellos. No andan en luz, no tienen libertad, viven en cautividad, pero declaran con su boca que creen en Dios. Lo peor de todo esto es que eso pasa también en la iglesia.